Gloria al Señor, damos gracias al Señor por la palabra, por los hermanos que nos hemos congregado y por todos los que nos escuchan en lugares lejanos. No les conocemos, pero les amamos. Vamos a ir a Primera de Reyes. Capítulo 11, versículo 1. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. O sea que amó toda clase de mujeres paganas. Y oiga lo que dice, amó. O sea que era un hombre que amaba, pero con un amor natural. Cuando dice amó, se refiere que amaba con un amor natural. Gloria a Dios. Porque no se puede amar con el amor de Dios de la forma que Salomón amó. Señor, te damos gracias por Cristo Jesús nuestro Señor, por la sangre que nos cubre, nos protege, nos bendice. Te damos gracias por la palabra que es Cristo Jesús revelado a nosotros. Te damos gracias porque nos has inclinado nuestro corazón a Cristo, porque lo vuelves a Él, porque nos haces un espíritu con su espíritu. En el nombre de Jesús. Lávanos, Jesús. Cúbrenos, Jesús, con tu palabra. Gloria a Dios. Hemos estado hablando de los pecados o del gran pecado que cometió David, el cual heredó Salomón. Pero Salomón aumentó el pecado de su padre. Lo llevó más lejos. Y el hijo de Salomón lo llevó más lejos todavía. El pecado. Porque el Señor le dijo, no se apartará la espada de tu casa. No era la espada del enemigo, no era la espada de él mismo, era la espada de Dios. Como le dijo Elí a sus hijos, si te castigan otros está bien, puedes arrepentirte, pero cuando Dios decide, le dijo, el juez supremo decide castigarte, le dijo, ¿cómo vas a pedir que te auxilie? ¿A quién pides? En este caso, la espada de Dios, como en el caso de Saúl, que dice la palabra, que un espíritu de parte de Dios, dice, atormentaba a Saúl. Ahora, quizás no logremos cubrir todo el tema, pero lo que el Señor nos permita. Pero quiero mencionar algo que estábamos hablando con el hermano Joaquín.
que Adán quería una mujer, pero no había visto ninguna. Entonces, ¿cómo es que él quería una mujer si no había visto alguna? Porque dice que él estaba triste. Dios lo había bendecido con todo, pero Adán se sentía solo. Entonces, ¿cómo es que él quería una mujer si no tenía contacto con nadie? No había visto un aspecto femenino, pues. ¿Cómo es que él deseaba tener una esposa? Porque le buscó Dios en todos lados cómo consolarlo, pero no encontró. Hasta que decidió darle lo que él deseaba, era una mujer. Pero los preadámicos sí habían tenido contacto con, con, lo, con lo femenino. Y como Adán fue hecho de ese polvo, del castigo de Dios cuando hizo polvo a todos los preadámicos, los ahogó en el primer diluvio, a todos los seres vivos. Los calcinó porque hubo fuego y agua. Una mezcla. El primer diluvio no fue un diluvio nada más de agua. Ese fue un diluvio con agua y fuego. Y entonces de ese caos hicieron a Adán. Entonces traía Adán en alguna parte de su ser, en su subconsciente, traía la imagen de que existía o había existido la mujer. Y él pensaba en eso. Por eso es que él estaba consciente. Por eso cuando él despertó y vio a la mujer, no se extrañó. Porque supóngase que a él lo durmieron y luego despierta y ve una mujer. Hubiera dicho, ¿qué es esto? Pero no dijo nada. No se extrañó. ¿Y por qué no se extrañó? Porque sus antepasados habían tenido contacto. Por eso no se extrañó. Como no se extrañó hablar con la serpiente, porque no llegó con cara de diablo, no llegó arrastrándose, pues. Esa víbora. Gloria a Dios. Llegó caminando, pues. Cuando la maldijo, le dijo que se iba a arrastrar, pero eso fue después. Entonces, ¿para qué le va a decir el Señor que se arrastrara si ya estaba arrastrándose? Entonces, pues, la serpiente no llegó arrastrándose para hablar con Eva. Dios no hizo, todo lo que creó Dios lo hizo perfecto. Y era el diablo encarnado, no era la serpiente el diablo en sí, pues, sino que era el diablo encarnado en ese ser que Dios había creado. Dios había creado la serpiente, pero hermosa, nada más que el diablo se metió en ella. Y de allí fue juzgada la serpiente por causa de que Satanás estaba. Como el caso de Judas, porque dice que detrás del bocado entró el diablo a Judas.
No es que el diablo, el Judas, ¿cómo se llama? Lo sedució Satanás a hacer algo. No, no, es que Satanás entró en él. Es la diferencia. Los demonios pueden entrar en alguna persona, pero no el diablo. Judas fue el único y la serpiente. Y luego el anticristo, porque siempre debe de haber un tercero, ¿verdad? Entonces, en este caso, primero la serpiente, luego Judas y el tercero, el anticristo. Estaban capacitados para contener adentro. Un ser humano normal no podría contener al diablo adentro. Pero estos personajes fueron capacitados para soportar. Como nosotros soportar al Dios que tenemos adentro. Usted se puede imaginar que dice que ni el cielo lo puede contener y nosotros sí. Entonces nos capacitó con un espíritu extraordinario para que Dios pueda morar en ese espíritu. Claro, si morara en el alma, en el cuerpo, lo despedaza, pero como Él mora en nuestro espíritu. Entonces estos hombres preadámicos, como el caso fueron dotados para soportar mucho, como el caso del Gadareno, que pudo soportar cientos y miles de demonios. Dice, de cierta mujer salieron, dice, 7. Se sorprende uno, dice, de María salieron 7 demonios, dice. Pero del Gadareno, que eran legión, miles. Entonces, somos muchos, dijo el demonio. Cuando le preguntó cómo te llamas, legión, porque somos muchos. O sea, fue una amenaza para el Señor. Pues somos muchos. ¿Irás a poder sacarnos? O sea, ¿irá a aguantar para que salgan? Bueno, aguantó para que entraran, pero no iba a aguantar para que salieran. Si un demonio cuando sale de una persona lo revuelca y lo tira en el piso y hace espumarajo y se lastima, un demonio, ahora una legión. Entonces el Señor, siendo sabio, los demonios le dijeron al Señor, ahí va usted porque es el trato. Porque es que el Señor les permitió a los demonios irse. Porque los demonios le dijeron al Señor, el demonio, o sea, el cabeza, le dijo, nos vamos, pero nos permites entrarnos a los puercos. Por amor al hombre lo permitió para proteger. Porque imagínense el Señor expulsando tanto demonios que hubiera pasado con él, pero se revienta. Porque entran sin violencia, pero salen con violencia. Ellos están tranquilos, porque nadie se da cuenta cuando entran. Pero cuando salen, ahí lo ve usted que se revuelcan en el piso las personas cuando son liberadas de 3, 4, 6 o 7 demonios. Pero ya hablando del Gadareno, no hubieran soportado, a tal grado que no soportaron los puercos. Cuando entraron a los puercos, eran cientos de puercos, cientos de puercos. Y entraron ellos, no aguantaron y se tiraron al mar. Aguantaron. Al final el Señor triunfó. Los mandó al abismo a todos. Entonces, decíamos que Adán quería una esposa. Cuando la vio, dijo, oh, eres una varona. ¿Por qué no dijo, eres un varón? ¿Cómo supo que era una mujer? Porque tenía conciencia ancestral. Gloria a Dios.
contaba el hermano Joaquín que dice que había un hombre que se fue allá, pequeñito, lo llevaron allá a un templo de los, ¿qué dijo? De los monjes, tiernito. Lo llevaron, lo dejaron ahí y nunca vio una mujer, nunca. Pero estaba consciente de que existía por sus antepasados. Gloria a Dios. Por eso Cristo cuando vino a la tierra, vino a buscar esposa, dice. ¿Por qué? Porque Él estaba consciente. Desde antes de la fundación del mundo, que existía una esposa para Él, una iglesia. Así que no ven, así como Adán sabía que esa mujer existía desde antes de él, así el Señor sabía que desde antes de la fundación del mundo existía la iglesia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, cuando Dios creó a los ángeles, porque Dios primero creó a los ángeles y después creó a los humanos. Pero a los ángeles los creó Dios casi humanos, no humanos. Para que nadie vaya a decir, no, que yo estoy diciendo que los ángeles son humanos. No, no son humanos. Pero tienen la semejanza exacta de un humano. Ya lo hemos dicho, por eso fue que Lot no se asustó cuando los vio. Abraham, cuando llegaron a su tienda, no se asustó cuando los vio. Y los de Sodoma, igual. Hasta querían conocerlos. Entonces, habla de que comieron, habla de tantas cosas para que entendiéramos qué humanos eran. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué Dios hizo a los ángeles tan parecidos a los hombres, a los humanos? Porque un día vamos a estar con ellos para no verlos extraños. Un día juntos vamos a convivir, juntos vamos a adorar al Dios eterno. No va a haber, no vaya a creer usted que va a encontrar ángeles con un ojo en el centro, o con raros. No. No hay criatura en el universo que esté consciente de la adoración a Dios que no tenga rostro humano. Hasta los animales. ¿Ves? Si usted ve un buey, no tiene un ojo aquí o otro ojo aquí. No tiene los ojos, los monos, los gorilas. Entonces, Dios siempre que creó algo lo hizo pensando en el hombre. Todo lo que creó lo hizo pensando en el hombre. Entonces, cuando Dios creó a los ángeles, lo hizo pensando. Por eso fue que en el hombre, por eso fue que cuando cuando Jacob llegó el ángel, le dijo, ¿cómo te llamas? Porque quería, por si un día lo necesitaba, llamarlo por nombre. Entonces, por eso es que uno, de los más grandes ángeles, uno se llama Miguel y el otro de los más grandes. Miguel es el más grande de todos, como guerrero, y Gabriel como consejero son los más grandes que existen. Y los dos tienen formas humanas y tienen nombres parecidos a los nuestros. ¿Por qué le pusieron Miguel a uno y Gabriel a otro? ¿Por qué no le pusieron Mercurio, Júpiter o algún nombre raro? Extraño que nosotros... Ajá, un nombre galáctico, eso sería porque eso significa que inclusive el nuevo nombre que el Señor nos dará es un nombre parecido al nuestro, pero no igual.
parecido, pero no igual. No hay que creer que usted se va a llamar allá luz viviente, por ejemplo, o piedra nacida del cielo, o algo así, o esmeralda. No, usted va a tener nombres, porque el Señor le cambió a Simón, se llamaba Simón, muy raro, dijo el Señor, Simón, no, le vamos a poner Pedro. Saulo, muy raro también, poner Pablo. ¿Se da cuenta? Cómo lo arregló el Señor de Saulo, se miraba raro. Y Simón también, pero ya Pedro y Pablo ya era más cercano. Entonces los ángeles tienen nombres no distanciados a los nuestros, sino cercanos a los nuestros. Y el nuevo nombre que vamos a tener es cercano al que tenemos. Porque estos nombres no se los inventó el hombre. Los dio Dios, nada más que están caídos. Pero los dio el Señor. Gloria a Dios. A tal grado que ¿cómo se llama el que está en el paraíso? ¿Cómo se llama? Abraham. Y hasta ahí. Y cuando vino Moisés y Elías de allá, ¿cómo le dijo Pedro? Hagamos una enramada para Elías y para Moisés. No dijo, ¿qué está diciendo él? Mi nombre no es Moisés, mi nombre no es Elías. Mi nombre es galáctico. Mi nombre viene de la esfera de Orión y de la Osa Mayor y de las grandes cosas. ¿No? Sus mismos nombres. Gloria al Señor. Bueno, así que no reniegue por su nombre. Claro, no se va a poner un nombre raro también que tenga un significado raro. Entonces decíamos que los hizo parecidos a nosotros, tienen cabellos como los nosotros, brazos, manos. Entonces cuando el Señor Jesús vino a la tierra y tomó forma humana, ya tenía forma humana, nada más que se hizo humano. Los ángeles tienen formas humanas, pero no son humanos. El Señor Jesús tenía forma humana, pero no era humano. El molde del Señor era divino, pero con forma humana. Entonces, cuando el Señor tomó cuerpo, el cuerpo fue adaptado al molde divino. Gloria a Dios. Por eso dice la palabra que Adán habló con Cristo, o sea, Melquisedec, Abraham, perdón, habló con Melquisedec, hasta tomaron el pan y vino y se tomaron la cena del Señor. Con Melquisedec. Así es que el Señor ha tenido forma humana desde. Y cuando Moisés quería ver a Dios, ¿qué le dijo Dios? Moisés le dijo que déjame ver tu rostro, solo vas a ver mi espalda. Y dice que vio la mano y la espalda. La mano y la espalda de Dios. Y cuando Elías le dijo al siervo, ¿qué miras allá arriba? Dice, ¿qué miras? Y dice, veo una nube en forma de ¿qué? De mano de hombre. Y la que escribió en la pared ahí en el tiempo del rey, ajá, ¿qué era? Una mano de hombre escribiendo. ¿Por qué no una mano de 24,000 dedos? Gloria a Dios. Así es que cuando usted llegue a la otra esfera celestial, va a encontrar los seres parecidos a nosotros. Esto es para que juntos convivamos, pues vamos a estar con ellos por toda la eternidad. Algunos tienen alas, pero tienen manos. Los querubines, serafines, tienen alas, pero tienen manos. Tienen alas, pero lo que dice la palabra, a veces, con 2 alas se cubrían sus rostros, y con 2 los pies, dice. Bueno, está. Y con 2 volaban. Entonces, tienen pies, tienen rostro, tienen todo. Los querubines, no hay para que ustedes que van a salir con una cara como de águila, así los pintan, como que tuvieran cara de águila. Todos tienen forma humana, gracias al Señor. Entonces, por eso es que el rico pudo distinguir a Lázaro y le llamó el mismo nombre, Lázaro. No le dijo otro nombre, ya estaba muerto Lázaro. ¿Ah? Y allá estaba en el paraíso Lázaro. Allá estaba Abraham,
El único que no le mencionan el nombre es al rico, solo le mencionan lo que era el rico. Así es que damos gracias al Señor Gloria a Dios. porque nosotros tenemos un deseo de convivir con los ángeles. No los vemos, pero están con nosotros. Y los ángeles anhelan convivir con nosotros. Gloria al Señor. Pero los que no cayeron, porque los caídos fue lo que le pasó aquí a Salomón. Salomón heredó el pecado de su padre y lo llevó a lo sumo. Y el hijo de Salomón lo llevó más lejos todavía el pecado. Gloria a Dios. Entonces, decíamos Primera de Reyes 11, 1. Luego el versículo 2 dice, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os allegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestro corazón tras otros dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Aleluya. Y esas mujeres que Salomón amó, las extranjeras, se refiere que no habían nacido normalmente. Venían de una hibridad entre los ángeles y humanos. Eran mujeres hermosísimas, pero híbridas. Por eso le llama extranjeras. No dice de qué tierra son, nomás dice de qué dioses eran. Estas mujeres son los que votaron a los preadámicos y los que han hecho grandes estragos, y son los que van a hacer de estragos en estos últimos tiempos. Por eso dice la Biblia que Salomón edificó altares en los lugares más altos, indicando de que esa adoración a esos ídolos era con los ángeles caídos y con las mujeres caídas, tomadas por ángeles. Pertenecían íntimamente a los ángeles caídos, esas mujeres. Por eso dice la Biblia que los hijos de los hombres, lo que decir, los ángeles, vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tuvieron relaciones con ellas. Igual los de Sodoma querían tener relaciones con los ángeles. Entonces, estas mujeres no eran cualquier mujeres. Para que Salomón haya amado 1000 de ellas, y la mayoría eran extranjeras. Y esas mujeres lo llevaron a Salomón a adorar en los lugares altos, ídolos. ¿Para qué? Porque ahí estaban los ángeles caídos y entraban en un placer incalculable. Se puede medir el placer que experimentó Salomón con las mujeres extranjeras, que eran híbridas. Eran una con los ídolos. Eran una con los ángeles caídos. Por eso dice la Biblia que adoraban a estos seres, a Balaán, Astarot y Amón y a otros dioses. Que ahí dice, ahí dice. Entonces, adoraron, pero en los lugares altos. ¿Y para qué era esa adoración a los dioses? Era esa adoración para que bajaran esos seres angélicos
y cometieran grandes orgías con las mujeres extranjeras diabólicas, pero hermosísimas. Y se hacía una orgía ahí, terrible orgía. Y Salomón adoraba para atraer ese poder maligno a la tierra. Por eso es que usted ve que dice ahí, dice, había dicho, el versículo 12, gente de los cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os alleguéis a ellas ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestro corazón tras sus dioses. A esta se juntó Salomón con amor, dice, y tuvo 600 mujeres, 700 mujeres, dice el versículo 13, y tuvo 700 mujeres con rango de princesas y 300 concubinas. Y sus mujeres dividieron su corazón, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios. Cuando ya Salomón era viejo, adoró a esos dioses para recuperar la fuerza sexual que estaba perdiendo, para no quedar mal con el montón de mujeres que tenía. Ahora sabe usted por qué es que Salomón adoró esos ídolos. Puede creer que un hombre podía tener 1000 mujeres, y cómo podía él convivir con 1000 mujeres y todas estaban alrededor de él. ¿Cómo hacía él eso? Como no lo pudo hacer de una forma normal, porque se estaba poniendo viejo, entonces sacudió y lo llevaron las mujeres, le dijeron, te vamos a llevar a los lugares altos, ahí vamos a adorar ahí van a descender los ángeles caídos, y ahí van a levantar tu vigor. Y entonces Salomón, por el placer que estaba perdiendo humanamente, se entregó a la idolatría. Y ahí se le acabó el problema sexual que tenía. Entonces, por eso dice la palabra que él adoró ídolos cuando ya era viejo, cuando debía de estar ya más maduro, más lleno de Dios, más lleno de sabiduría. ¿Por qué esperó el año viejo? Pues esperó los años viejos porque las mujeres le dijeron, ya mira, ya somos jóvenes, somos fuertes, y pues te vamos a decir cómo puedes hacer para recuperar el vigor. Y subió al monte. Y allá invocaban Salomón con las mujeres extranjeras, invocaban a los ángeles caídos a través de los dioses que adoraban. Gloria a Dios. Ahí puede ver usted hasta dónde es capaz de llevarlo a uno la lujuria. Dicen que ya no hayan que hacer, dice, con tanto desviación sexual ahorita, ya no hayan que hacer. Está agarrando un poder, oh, tremendo, está agarrando un poder diabólico. Y usted verá, después de que esta mujer quede de presidenta, y el que es vicepresidente, es el que hizo una ley para que las niñas menores de edad pudieran cambiar su cuerpo. El que quiera ser hombre, se hiciera hombre; el que quisiera ser mujer, se hiciera mujer. Operada, pues. Él hizo una ley. Y a ver lo que viene. Gloria a Dios. Como lo que viene allá en México, como lo que en Estados Unidos.
Gloria a Dios. Así es que prepárese para eso. Por eso hemos estado predicando que no nos dejemos dominar por el poder femenino, porque va a terminar usted y sus hijos arruinados. Gloria a Dios. Hay que cuidar. Esto es serio, hermanos. Serio. Si no tiene hijos, pues. Pero si tiene hijos, es mejor que nos agarremos de Cristo. De esta palabra divina que nos está advirtiendo. Gloria a Dios. Entonces, la caída de Salomón consistía en dar rienda suelta a su concupiscencia al amar muchas mujeres extranjeras, según el versículo 1 y versículo 3. Abandonar a Dios, quien se le había aparecido 2 veces, dice el versículo 9. 2 veces se le había aparecido Dios grandemente a Salomón y cayó en esa orgía, porque ya no hallaba cómo satisfacer, ya se estaba haciendo viejo para satisfacer 1000 mujeres. Ya no hallaba. Por eso lo lee usted ahí. Y cuando, versículo 4, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos y su corazón no era perfecto. Mire, cuando ya era viejo, cuando estaba perdiendo el vigor. ¿Cómo decía ese hombre con tanta mujer como hacía? Bueno, ahora ya sabe usted por qué es que aprovecharon de que como él ya era viejo, le empezaron a decir, no, pues tienes que hacer algo y nosotros tenemos la forma en que tú puedes cumplir con estas mismas mujeres. La tenemos. Y lo logró. Lo logró. Esos ángeles caídos, hermanos, son los que están operando. Nomás que no lo vemos tan claramente. Oh, pero se está moviendo secretamente eso. Está sucediendo. Gloria a Dios. Todo esto fue culpa de David. Esto demuestra que desde David David le transmitió todo esto a su hijo, Salomón, y a todos sus nietos y a sus bisnietos. Todos los que estuvieron en el reino fueron dañados por el pecado de David. Y como todos fueron reyes, eso afectó grandemente el reino. Nada afecta más el reino que esas orgías. Gloria al Señor. Entonces, como tenemos hijos, el Señor nos está advirtiendo. Quizás a usted no le alcance el tiempo para hacer ciertas cosas, pero sí a sus hijos. Ellos iban a ver mucho. El versículo 7 del capítulo 11, Primera Rey. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Molot, ídolo abominable de los hijos de Amón. Salomón, versículo 7, ahí lo puede ver, edificó enfrente de Jerusalén para que la blasfema fuera grande. Si usted va a Jerusalén, se va a dar cuenta que Jerusalén está en lo bajo, pero elevólos. Así que Jerusalén quedó abajo y los ídolos en la cumbre de la montaña. Eso era para que la orgía se volviera. Por eso Absalón
se subió a la azotea para convivir con las 10 concubinas de David, su hijo. Porque lo que se movía en David era el desenfreno sexual. Y lo que se movió en Absalón, el desenfreno sexual. Y lo que se movió en Salomón, igual. Y lo que se movió en la descendencia y lo que se movió en los preadámicos y en todos los tiempos ha sido eso. Pero estos llevaron el pecado ese más lejos porque entraron en un poder angélico caído. Lo que ya fue, será, dice la palabra. Volverá a suceder. Porque ya lo leyó usted. Versículo 8 dice, así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus ídolos. El mismo Salomón que sacrificaba para Dios, les llevó los corderos, les llevó los animales, para que ellas los sacrificaran, las mujeres, a sus ídolos, a sus dioses. Y Salomón adoraba con ellos y ofrecía sacrificios a esos ídolos. Todo por tener vigor y placer. ¿Qué voy a hacer? Dijo Salomón, ya me estoy haciendo viejo, ¿y qué hago con este montón de mujeres? Se me van a ir con otros. Entonces agarró, dijo a las mujeres, tenemos la forma. Haznos altares arriba, pero lo hace enfrente de Jerusalén para que sea el pecado. Por eso le dijo a Ahitofel, a Absalón, métete con las mujeres de tu padre allá en la azotea arriba, para que se deprave el pueblo. Entonces, para que la depravación sea grande, tenía que ser esa clase de blasfemas. Entonces, uno quiere que las hijas y los hijos se porten bien, y las orgías que uno ha hecho, y las cosas que uno ha hecho. No, mi hija, no, mi hijo, cuídate, que no ande ahí, las cosas que uno hizo. Claro, no ha llegado a la medida de esto, pero si no nos, si usted no lo logró, porque David cayó, cometió pecado gravísimo, pero no consultó a ángeles caídos, porque él no tenía 1000 mujeres. Él no las tenía. Él normalmente pudo convivir con las que Dios le dio, dice la palabra. Porque eso dice la Biblia. Dios le dio a David las mujeres de Saúl. Pero Salomón las buscó, extranjeras. Y todas con título de princesas. Eso quiere decir que eran de rangos, no eran cualquiera. ¿Y dónde eran princesas? ¿De dónde? Eran princesas. Oh, de los meros dioses paganos, de la esfera satánica, de donde se movía el reino de Satanás. Estas mujeres eran enviadas, extranjeras, venían de la esfera diabólica, para no estar diciendo algo y después lo acusen. Gloria a Dios. Estas humanoides, mujeres híbridas, que tenían una vida tan diabólica que podían atraer, conjurar y atraer a los ángeles caídos. Que por lógica, como dice aquí, Molot eran dioses, dice la palabra que eran dioses, una versión dice que eran dioses detestables para Dios y de un horrible aspecto. Así dice la palabra. Esos dioses eran horribles. Y bajaban y convivían con Salomón.
esos demonios, ángeles caídos, nada para eso. Y ahí estaba Salomón. ¿Puede creer usted que este hombre podía hacer eso? Entonces, como decíamos en el versículo 7, vemos que Salomón edificó un altar alto a Quemos, aquella cosa detestable de Moab o Moona, en el monte que está frente a Jerusalén, y a Molot, aquella cosa detestable de los hijos de Amón. Entonces podemos creer nosotros que un hombre a quien Dios se le había aparecido 2 veces haya hecho esto. No cabe duda que el pecado de David que le heredó fue grande y Salomón lo llevó más lejos. ¿Y sabe por qué el pecado de David y el pecado de Salomón fue lejos? Por todo lo que Dios les había dado. Dios los había engrandecido, los había bendecido. No tenían necesidad de hacer eso. Pero cuando vio que ya le faltaba las fuerzas, cayó. Porque las mujeres extranjeras llegaban con Salomón y le decían, ¿qué pasa, Salomón? Nosotras tenemos esta clase de vigor y tú. Entonces le dijeron, pues, te vamos a llevar allá arriba para darte energía, porque ya nos estás fallando. Parece sacado de una película, pero entre los demonios eso no es raro. Estos lugares altos eran donde los pueblos gentiles adoraban a sus ídolos. Cuando los hijos de Israel entraron en esta tierra de Canaán para tomar posesión de ella, Dios le mandó destruir a todos esos lugares altos y no lo hicieron. Algunos lo hicieron, pero Salomón lo reconstruyó. En el capítulo 33, vamos a ver, 33, gloria a Dios. 33. Gloria al Señor. Pero vamos a ver dónde, de qué capítulo. Gloria a Dios. Oh, Números, capítulo 33. Vamos a ver. Números capítulo 33, versículo 52. Echaréis delante de vosotros a todos los moradores del país y destruirás todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición y destruirás todos sus lugares altos. Echaréis a los moradores de la tierra y habitaréis en ella, porque yo os lo he dado para vuestra propiedad. Luego dice el versículo 55, y si no echáis a los moradores del país delante de vosotros, sucederá que los que dejéis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitéis. Y no lo hicieron. Gloria a Dios. Entonces, ¿puede creer usted que este Salomón, el mismo que conforme al deseo de Dios había edificado el templo sobre el terreno de la unidad del pueblo de Dios, tomó la iniciativa de edificar nuevamente los lugares altos? ¿Puede creer usted que el que construyó el templo de Dios decidió
levantar los altares a los ídolos diabólicos solo por el placer. A usted dirá, yo no hubiera hecho eso, pero el problema es que pues con 1000 mujeres. Así es. Ah, La tentación. ah. Y con título de princesa ya que. Hermano. Ahora puede entender usted por qué este hombre pudo convivir con esas mujeres y poderlas tener, las pudo tener por eso. Porque dice que eran esposas. Y la palabra enseña, y aún la ley, que un matrimonio, si no hay consumación conyugal, no está consumado el matrimonio. Este hombre, para poderse casar, tuvo que consumar conyugalmente con cada una de ellas. Gloria a Dios. ¿De dónde le venía esa energía? Primeramente del Señor por su juventud. Pero cuando ya era viejo y miraba a aquellas mujeres, no, dijo, ¿qué hago? Dijo. Las mujeres lo ayudaron. O sea, el Salomón que edificó el templo de Dios para Dios en Jerusalén, edificó también el templo de los gentiles para los ídolos, frente a Jerusalén. Qué terrible pecado. No solo edificó para Dios, sino también para Satanás. Esto era posible porque él traía la maldad de su padre al menospreciar a Dios. Eso es cuando Dios le dijo, la espada no se apartará de tu casa. Gloria a Dios. Por eso dice la Biblia que amó muchas mujeres. ¿Por qué no agarró como su padre? Unas cuantas. Pues se lo permitían porque en ese tiempo lo permitían. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué 1000? Por el pecado heredado. Por eso dice la palabra, y eso lo dice explícitamente la palabra. Dice que los lugares altos estaban relacionados con la fornicación y la idolatría. El establecimiento de lugares altos es por parte de Salomón, estaba particularmente vinculada con sus concupiscencias, heredada por su padre al amar a muchas mujeres extranjeras. Entonces, todo lo que Salomón hizo para ir arriba a adorar era por lo sexual, por el placer, lo hizo. Ha de haber dicho, pues, ¿qué voy a hacer? Estoy poniéndome viejo. Es hacer algo. Estos lugares altos se refiere que el poder sexual que ahí se movía estaban relacionados con los ángeles caídos, los cuales proporcionaban a Salomón y a todas las mujeres el poder y aún a los hombres que le acompañaban. Una satisfacción plena por las grandes orgías diabólicas que se movían cuando los ángeles caídos descendían para tener contacto sexual con ellos. Gloria a Dios. No se olvide que la palabra Génesis 6 lo dice. Que los ángeles, cuando vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, descendieron, se unieron a ellas sexualmente y de ahí nacieron los Nephilim, los gigantes hermosos que hacen caer. Gloria a Dios. Esa maldad se está repitiendo y va a llegar 7 veces más que lo que fue desde antes de Sodoma y desde antes de Sodoma. Y sabe usted que los dioses más poderosos, según lo vamos a estudiar más adelante, quizá al fin de semana, están relacionadas con las
con los dioses femeninos, como Diana, como Astaroth y como todas esas diosas femeninas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, hermanos. Nos ayude a amar a su palabra. Acuerde lo que le estoy diciendo. Cuando esta mujer quede con ese hombre, se va a desatar un poder maligno, sexual, sobre esta tierra como nunca. Porque lo que aquí sucede se extiende a todo el mundo. Y mire dónde vivimos nosotros. Gloria a Dios. Así es. Y muchos todavía quieren tener más hijos y más hijos. Pues que los tengan y luego que nos cuenten. Porque lo que viene, por eso dice la Biblia, ay de las mujeres que están encintas. Porque lo que viene es terrible. Ese poder maligno que se va a mover en las escuelas, calles, plazas, todos lados. ¿Cómo nos protegemos? Por la palabra. Si estamos con esta palabra, el Señor nos guardará. Ahora, si no, la espada que comenzó con David, y la Biblia dice que a Cristo le llamaban Jesús, hijo de David. Así que nosotros somos descendientes de David. Hay que el Señor tenga misericordia de nosotros y su sangre nos cubra y nos bendiga. Alabado sea